Estefanio Lince es un ignorante. Y tú vendrás marchando junto a mí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. Hoy vamos a hablar de un tema de verdadera importancia, un tema bastante trascendental, teniendo en cuenta que estamos bajo la sombra, durante años hemos estado bajo la sombra y el yugo del presidente eterno. Así que vamos a hablar no del desarrollo del juicio, porque ya sabemos bastante. Vamos a hablar de la práctica de pruebas, en este caso del testimonio que prestó Juan Guillermo Monsalve ante el juzgado penal que está adelantando el proceso contra Álvaro Uribe en cuanto al delito que se le imputa, que es fraude procesal. Antes de precisar qué fue lo que pasó en las más de 5 horas de interrogatorio por parte de la Fiscalía, las 2 horas 50 de contrainterrogatorio que realizó el abogado de Álvaro Uribe Vélez, el doctor Granados, y el resto de tiempo que se consumió en breaks, en objeciones, en la práctica del interrogatorio directo y el redirecto, es necesario precisar que un día antes, o pocas horas antes de que Monsalve tuviera que rendir interrogatorio ante el juzgado, fue increpado en su celda por agentes del IMPEC. Mucha atención, el abogado Miguel Ángel del Río acaba de denunciar que el IMPEC irrumpió de manera violenta en la celda del testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Guillermo Monsalve. Presuntamente las fuerzas que apoyan la impunidad de este personaje malvado, de este culibajito, buscan acallar los intentos del testigo por transmitir hechos que le den fuerza a todos aquellos factos que ya sabemos que son verdad, pero que aún así la gente no cree. Hechos que relacionan los aspectos del paramilitarismo con la vida de Álvaro Uribe Vélez y su familia. Durante este juicio, Monsalve ha soltado varias bombas que dejan en entredicho si este sujeto es lo que dice ser. Bombas que van desde la presencia de paramilitares en las fincas de la familia Uribe Vélez. Mi pregunta concreta es porque allí manifestó que Álvaro Uribe Vélez tenía relación con las autodefensas. Porque, por ejemplo, cuando nos coge la guerrilla a nosotros, pues a mi padre y al otro señor, esa vez llega Luis Alberto Villegas y llama, pues, él tenía comunicación con Álvaro Uribe y le dice que la seguridad de nosotros no era suficiente. Objeción, su señoría, a la respuesta. Está haciendo referencia a un tercero que aquí no está declarando. El testigo no le consta si tenía o no comunicación. Está haciendo referencia a lo que dice un tercero, y el tercero no es testigo en este proceso. No hay lugar a la objeción. Ha manifestado que le consta porque cuando fueron retenidos, el señor Villegas llamó a Álvaro Uribe. Siga respondiendo. Llama a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente. Entonces, mandaron, yo no sé si llegó como unas 4 veces el helicóptero con las tropas. La apertura y la clausura de un laboratorio de cocaína. Mencionó usted en su entrevista a Santiago Uribe. Mi pregunta es, ¿usted conoció personalmente a Santiago Uribe? Sí, señora. Cuéntele a la audiencia en qué circunstancias. Una, cuando jornaleaba en la finca, y después de que nos salimos de la finca y volvimos, no me acuerdo cuántas veces él fue, pero fue entre 2 a 3 veces. Sé que la última, me acuerdo que fue cuando cogieron el laboratorio en el Alto Las Águilas, en la finca La Meseta, ahí llegando a Puerto de Río. Esa fue la vez que lo vi a él con Santiago Gallón y estaba con don Luis. Y las presiones que han ejercido sobre este testigo para cambiar su testimonio a favor del expresidente. Ahora bien, ¿qué tanto de esto es cierto? Hoy vamos a analizar punto por punto lo más relevante de esas más de 12 horas de audiencia que se han presentado en estos últimos 2 días. Juan Guillermo Monsalve no es un sujeto cualquiera, es un sujeto que estuvo presente en la fundación del Bloque Metro, uno de los bloques o frentes armados más importantes del paramilitarismo
en la década de los 90, inicios de los 2000, y no es un ser ajeno, estuvo en su fundación, tenía alto mando, es decir, que conoce los secretos de este grupo. Así que Monsalve, sirviéndose de su experiencia como, no es un secreto, como delincuente, como paramilitar, decide transmitir en audiencia que en la hacienda Guacharacas, la cual era de propiedad de la familia Uribe Vélez, había alta presencia y flujo de paramilitares, en el entendido que dicha hacienda fue blanco en su tiempo del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, incluso llegó a ser quemada, por ende necesitaba esta mal justificada seguridad, mal justificada en su momento por Álvaro Uribe Vélez. Ante los asedios armados por parte del ELN a esta finca, que era importante por su ubicación estratégica en la región, los que se encargaban de defender la finca se comunicaban con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que él enviara tropas en helicóptero. Monsalve no hace precisión de si son tropas paramilitares o tropas del ejército. Y es curioso que Uribe se echa la soga al cuello manifestando que enviaba a su finca personal, a su finca familiar, tropas del ejército de Colombia para luchar de la mano con el bloque Metro. Es que con lo que terminó el señor Monsalve ahora se hace más importante, porque yo creí que él iba a decir que yo había mandado seguridad paramilitar y mandaba a la región era soldados. Entonces, yo sí le pido, yo mañana... Perdón, señor Uribe, le quiero recordar el derecho que usted tiene a la presunción de inocencia. Por favor, que cualquier manifestación que usted haga, pues, puede afectarlo, entonces, frente a manifestaciones como las que usted acaba de hacer. Ante lo cual tuvo que intervenir la jueza manifestándole que recuerde que en su calidad de imputado todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, dado que se estaba él mismo poniendo la soga en el cuello. Ante todos estos hechos, la defensa de Álvaro Uribe Vélez no se podía quedar quieta y en la cabeza del abogado Jaime Granado realizaron el contrainterrogatorio, realizando preguntas conducentes y conclusivas ante las cuales dieron lugar a objeciones presentadas por la Fiscalía, dado a que, valga la redundancia, como dice la palabra, conducían al interrogado o al que rinde testimonio a una respuesta precisa respecto a los fines buscados por el abogado de la defensa. Una de las preguntas fue si él conoció en ese momento personalmente a Álvaro Uribe Vélez, a lo cual el testigo dice que no, deslegitimando la posible presencia de Uribe Vélez y su relación con los grupos paramilitares que hacían presencia en la finca de su familia. Asimismo, esto le servía a la defensa para deslegitimar un intento directo de Álvaro Uribe Vélez para contactar con Monsalve y tratar de cambiar su testimonio en los procesos que se adelantaban contra él y contra Iván Cepeda en su momento. Ante lo cual Monsalve declaró que el abogado Diego Cadena, abogado relacionado con Uribe, y el ex paramilitar Enrique Pardo Hache lo interceptaron o lo buscaron para ofrecerle beneficios a cambio de una retractación, que firmara documentos donde se exponía una retractación respecto a sus declaraciones judiciales y sus declaraciones a la opinión pública, donde le pedían que grabara un video retractándose de todo lo que había dicho del expresidente Álvaro Uribe. Y obviamente Álvaro Uribe Vélez es una persona brillante para hacer el mal, es una persona que no va a tener contacto directo con los victimarios o con los perpetradores de los actos ilícitos y de los vejámenes de los cuales hemos sido testigos durante las épocas que ha logrado gobernar, no solamente como presidente, sino en su época como gobernador de Antioquia e incluso en la aerocivil. Obviamente este tipo utiliza esbirros, utiliza peones para que perpetren actos que vayan acorde a su ideología. Y no solamente tenemos el caso de Diego Cadena o de Pardo Hache, sino también tenemos el caso de la Operación Transmilenio o la Operación Europa, donde perseguían líderes que se veían obligados a irse al exilio en Europa. O para no ir más allá, los falsos positivos, donde de manera indirecta, así como lo argumentan ellos, así el presidente como comandante en jefe no haya dado la orden directa de asesinar jóvenes, se sabía que era una política de Estado buscar triunfos, vender triunfos falsos a la opinión pública respecto a la guerra contra las FARC, contra el ELN y todas las guerrillas de izquierda, para así buscar y legitimar una tercera reelección. Ahora bien, en medio de todo esto, abro paréntesis,
Entre Daniel Coronel y Álvaro Uribe hay otro proceso por injuria y calumnia. Y resulta que, por coincidencia, las audiencias se realizaban en el mismo horario, a las 8:30 de la mañana, el mismo 27 de febrero. Ante lo cual Uribe intentó argumentar que no podía asistir a la audiencia de fraude procesal debido a que tenía que asistir a la otra, ante lo cual la jueza le dijo que no le concedía el permiso de aplazamiento, teniendo en cuenta que sus derechos no estaban siendo vulnerados. A raíz de esto, Álvaro Uribe Vélez y su equipo jurídico presentan una acción de tutela el día 27, el día de la realización de la audiencia, para argumentar la violación al debido proceso. Quiero que vean el siguiente video y se den cuenta cómo estos pícaros, orfebres del ultraje, truanes, le intentan lavar la cara a Álvaro Uribe Vélez vendiéndolo como víctima del sistema judicial, vendiéndolo como víctima de un gobierno que ahorita no sigue la misma línea de derecha a la que siempre hemos estado sometidos. La polémica surge porque el expresidente Uribe tenía otra diligencia y él y su defensa pidieron el aplazamiento para el día de hoy. Pero la juez lo negó, ya que la diligencia fue fijada con tiempo. Por esto, la defensa del exmandatario interpuso una tutela contra la juez del caso por violación al debido proceso y el derecho a la defensa. Y aquí hay que precisar algo respecto a si se garantizó o se vulneró el debido proceso de Álvaro Uribe Vélez en las dos audiencias. Y para esto me voy a remitir a un tema personal, y es que por allá en el año 2014, cuando yo estaba viendo penal general, de los delitos en particular, teoría del delito, todo esto de la imputación objetiva, etcétera, etcétera, los profesores nos decían que los mejores penalistas del país eran Granados y Lombana. Yo me pregunto, ¿qué tan hundido tiene que estar un personaje para acudir a los dos mejores penalistas del país, ante los cuales en esa época una asesoría de 1 hora valía $1 millón hace 10 años, $1 millón hace 10 años, indexado al día de hoy, son casi salario mínimo y medio, 2 salarios mínimos? ¿Qué tan hundido tiene que estar un tipo de estos para tener la defensa, la mejor defensa técnica en materia penal? Ahora bien, en materia penal los procesos se pueden adelantar y pueden seguir su curso con algo que se llama la figura del reo ausente. Es decir, cuando el indiciado, el imputado o el acusado no están presentes en el juicio, ya sea porque son prófugos de la justicia o ya sea porque tienen permisos especiales como Álvaro Uribe Vélez, que está en su casa y que se presume o se aparenta que no se va a volar. En estos casos el proceso sigue su curso porque ellos tienen un abogado que está presente en todas las audiencias y en todas las diligencias que se adelantan, no solamente en las audiencias, sino en todas las diligencias de reparto, de juzgado, de recepción y de interposición de memoriales, de recursos y demás. Es decir, que la tutela que tratan de vender como la defensa del derecho al debido proceso es simplemente una artimaña para dilatar y disolver el hilo conductor argumentativo de lo que ha dicho Monsalve y de lo que van a decir los testigos que vienen, como para desviar la opinión pública y para que la presión no genere una bomba de opinión en contra del presidente eterno. Este juicio apenas comienza y la práctica de pruebas va a ser larga. Lo bueno es que lo están haciendo de una manera concentrada para que no se pierdan en el tiempo, para que el hilo conductor en cuanto a sustento del fallo sea bastante rígido y bastante fundamentado, no se pierda en el tiempo. Está jugándose la credibilidad de Monsalve y también la del sistema judicial colombiano. La próxima semana se van a hacer las prácticas testimoniales de Enrique Pardo Hache y de Carlos Eduardo López Callejas, ex paramilitares que le ofrecieron dádivas a Monsalve para cambiar su testimonio y así dar soporte a la comisión del delito de fraude procesal. Lo que se está diciendo en los juicios, en la práctica testimonial, es bastante importante, teniendo en cuenta que si se logra una sentencia firme, favorable para nosotros, es decir, en contra de Álvaro Uribe Vélez, condenatoria, abre la puerta a que en derecho todo lo contenido en sentencia judicial es elemento material probatorio. Así como los que tuvieron la oportunidad de ver la audiencia
como Granados utilizaba testimonios para refrescar la memoria de Monsalve y documentos de testimonios en los cuales él rindió ante la fiscalía y los usó como prueba, esto abre la puerta a que estos mismos testimonios sean utilizados en futuros y posibles procesos contra Álvaro Uribe Vélez en todo lo relacionado con paramilitarismo, desplazamiento forzado y todos estos delitos de lesa humanidad que ya conocemos en el prontuario de este Matarife. No siendo más, espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima semana a ver qué acontece con este juicio y con las noticias más relevantes de la semana. Quiero cerrar con una invitación, y es que los antiguos del canal saben que yo escribí un libro, así que en la caja de la descripción les dejo el link que los redirecciona a la editorial les envía el libro a la casa, lo imprime y demás, con toda la comodidad de no desplazarse a ningún lado. No solamente apoyarían el canal, apoyarían también a un escritor colombiano. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.